Hola, bienvenido a esta nueva tutoría. Recíbela y llévala también en tu dispositivo móvil o tableta. Recuerda, somos tutorías.co. Comillas. Todas las personas tienen derecho a leer, escribir, conocer los fundamentos de las matemáticas y los fundamentos de programación. Comillas. Como se observa en la figura, el ejercicio planteado consiste en crear un programa que permita mostrar un número de cardinal a ordinal. Recuerde que el número cardinal es el número en sí, es decir, que 45, y el ordinal es la representación más a nivel textual, ¿sí? Planteamos la solución en un programa de 46 líneas. En las 5 primeras líneas incluimos las librerías estándar del lenguaje. Una librería contiene funciones que se usan dentro del programa. Entre las líneas 10 a 46 vemos el espacio de trabajo llamado mayor y menor, llamado mostrar el número cardinal a ordinal. Entonces, dentro de este espacio de trabajo entre las líneas 12 a 45 vemos el clase program. Recuerde que una clase es una entidad que contiene métodos y atributos. Dentro de esa clase, entre las líneas 14 a 44, vemos el main. El main es el método principal del programa. Cuando el programa compila, se incluye en la librería, se mira el espacio de trabajo usar y se busca el main, o sea, el inicio del programa. En la línea 16 se declaran 4 variables de tipo entero: la variable número, unidad, decena y centena. Las variables de tipo entero solamente recibirán datos numéricos enteros y no decimales. Entonces, en las líneas 16, 21 y 24 se declaran 3 vectores de tipo cadena o de tipo string, llamados uni, dec y sen respectivamente. El vector uni almacenará entonces los valores ordinales correspondientes. Por ejemplo, el vector uni va a arrojar primero, segundo, tercero, mientras que decena y centena almacenan pues las respectivas representaciones a ordinal. Un vector es una estructura de datos. Las estructuras de datos permiten almacenar información de manera temporal mientras se ejecuta el programa, es decir, acá estamos reservando espacio de memoria RAM. En la línea 20 usamos el método write. El método write permite mostrar texto por consola para que se visualice a través de la pantalla. Simplemente se escribe console.write paréntesis y entre comillas dobles el texto a mostrar. Se puede mostrar texto o variables. Para separar el texto de las variables usamos el símbolo de suma. El texto debe ir entre comillas dobles. Acá estamos mostrando el mensaje: favor ingrese un número. En la línea 29 usamos el método readline. El método readline permite capturar información que el usuario ingrese por teclado. Simplemente se escribe console.readline. Vemos que este método está dentro de otro método, dentro del método int.parse. Parse es un método que permite hacer un casting, una conversión forzosa de un tipo de dato a otro. Es decir, lo que el usuario ingrese lo convertimos entero y eso lo almacenamos en la variable número. En la línea 31 a la variable unidad le asignamos número módulo 10. El operador módulo permite hallar el residuo entre una división de dos números. El residuo entre 5 dividido 3 viene a ser 2. Y el residuo entre 4 módulo 2 viene a ser 0. Entonces, si el residuo es 0, quiere decir que los números son múltiplos entre sí. Acá es simplemente la unidad, le hacemos número módulo 10 para saber qué posición exacta del vector vamos a imprimir. Igual en decena, en la línea 32, vemos que a número lo dividimos entre 10 porque le vamos a hallar la decena y a eso le hacemos el módulo 10. Y centena, simplemente número dividido 100. Ya tenemos entonces la unidad, la decena y la centena, que va a permitir imprimir qué posición de los vectores vamos a mostrar. Entre las líneas 35 a 41 vemos una sentencia condicional anidada. Recuerde que las sentencias condicionales permiten tomar dos o más caminos alternativos en un programa. En este caso, línea 35, si el número es mayor o igual a 100, en caso de ser cierto, línea 36, imprimimos el vector cen en la posición centena, un espacio, luego el vector dec en la posición decena y el vector uni en la posición unidad. Observe entonces que en este caso
estaremos imprimiendo la posición exacta de los vectores en la que se encuentra el mensaje de ordinal. Supongamos que el número sea precisamente el 105. Vamos a ver que unidad en la posición unidad va a tener el 5, ¿cierto? Y el 5 en el vector uni va a ser quinto. Por eso entonces el 105 en ordinal va a ser quinto al final. El 100 ya vemos entonces cómo se expresa en el vector cen. Y la decena pues en el vector dec. Eso es lo que hace entonces este programa. Si no, línea 36, línea 38, si número es mayor o igual que 10, imprime entonces el vector dec en la posición decena, espacio, y luego el vector uni en la posición unidad. Pero si no, quiere decir que el número está entre 0 y 9. Simplemente se imprime el vector uni en la posición número. Suponiendo que haya ingresado el 8, entonces simplemente imprime el vector uni en la posición 8, que viene a ser octavo. Por último, en la línea 43 vemos el método readKey. El método readKey indica al compilador que espere un ingreso de entrada de carácter. Esto para que cuando el programa compile, la ventana de ejecución no se cierre automáticamente. Esta fue la tutorial ejercicio: crear un programa que permita mostrar un número de cardinal a ordinal. Repasa la teoría, resuelve nuestro test y practica un algoritmo en el tablero. Si esto te gustó o no, te invitamos a discutirlo y a valorar la experiencia de esta tutoría. Recuerda, somos tutorías.co, trinamos como @tutorías, posteamos en Facebook y Google Plus como Tutorías Colombia. Pregúntanos y contáctanos, haz parte de nuestra